Mi esposa es una firme defensora del estilo de vida de Dink, doble sueldo y sin hijos. En los 3 años que llevamos casados, he sido completamente sumiso a ella y he asumido toda la presión por ella. Todos nuestros familiares y amigos se ríen de mí en secreto, pensando que no soy capaz a tan temprana edad. Sin embargo, ella, que prometió envejecer conmigo, se dio la vuelta y tuvo una aventura con su primer amor de la universidad. El primer día después de divorciarnos, con la barriga de 1 mes, abrazó triunfante a su primer amor y se burló de mí, diciendo, lo siento, es marido. En esta vida, solo tendré un hijo suyo. Y tú, no te lo mereces. Pero más tarde, en mi boda con mi nueva novia, ella, con la cara hinchada por la bofetada de su primer amor y la barriga de embarazada, gritó desesperada, rogándome que la volviera a amar. Al otro lado de la calle, una mujer con vestido estaba del brazo de un hombre, con una dulce sonrisa. Charlaban y reían. No sé qué dijo el hombre, pero la mujer le golpeó el hombro con el puño, juguetona y coquetamente. Al principio era solo una simple interacción entre una pareja, pero sentí un escalofrío insoportable por todo el cuerpo. Ni siquiera me di cuenta de que la rosa que tenía en la mano cayó al suelo. Porque esa mujer de tez sonrosada no era otra que mi esposa, Ava, quien me había propuesto el divorcio ayer mismo. Llevo 3 años casado con Ava. Aunque nos conocimos en una cita a ciegas, me enamoré de Ava a primera vista cuando la vi por primera vez. Ava es perfecta en todos los sentidos, excepto por una cosa: es una firme defensora del estilo de vida de los borrachos. Por eso, antes de casarme con Ava, mis padres discutieron mucho conmigo sobre este asunto. Soy su única hija, y su mayor deseo en la vida es verme establecerme y empezar una carrera. ¿Qué clase de familia sería sin descendencia? Sin embargo, en mi opinión, mientras pueda pasar mi vida con la persona que amo, incluso sin hijos, podré ser feliz. Yo, sin ayuda de nadie, acepté la presión de mis padres y, con decisión, me presenté ante la corte de matrimonio con Ava. En los últimos 3 años, nunca nos hemos peleado, y nuestra vida ha sido plena e interesante. Solo cuando se trata del tema de los niños, tanto mis padres como los de Ava han recurrido a mí más de una vez. Esperaban que pudiera convencer a Ava de cambiar de opinión. Pero no quería hacer eso. Si amas a alguien, debes aceptarlo todo. Hace una semana, mis padres vinieron del campo a visitarnos y volvieron a hablarme de este asunto. Nos despedimos en malos términos. Cuando vi a mi madre, que tenía más de 50 años, secándose las lágrimas a escondidas, para ser sincero, también me dolió. Pero me resistía aún más a romper mi promesa a Ava. Pensé que, aunque una vida así no podía considerarse perfecta, seguiría en paz y sin contratiempos. Pero justo ayer, Ava me propuso el divorcio. La respuesta fue que no quería verme en una situación difícil. Me cuesta describir lo que sentí en ese momento. Sentí como si la mitad del cielo se oscureciera de repente. Incluso mis actividades cotidianas, como caminar y comer, parecían como si estuviera haciendo lo que me dictaba la rutina, como un cadáver andante. Sabía que Ava no quería dejarme. Simplemente no quería verme discutiendo con mis padres. También quería demostrarle con mis acciones que mi amor por ella nunca había cambiado. Así que hoy me tomé un descanso de la empresa a propósito, con la esperanza de darle una sorpresa. Pero no esperaba que quien realmente me sorprendería fuera Ava. ¿Ethan? ¿Qué haces aquí? La voz de Ava me sacó de mis pensamientos. Ella frunció el ceño y me miró, sin soltar la mano del hombre que estaba a su lado. Respiré hondo, reprimí la ira y la confusión en mi corazón, e intenté preguntarle con la mayor calma posible. Pero al abrir la boca, no pude evitar sonar acusador. ¿Quién es? Ava miró al hombre a su lado. La mirada no miente. En cuanto lo miró, supe que lo amaba. Ava nunca me había dirigido esa mirada tierna y cariñosa. Ya que la viste, no pienso ocultarla más. James es el único hombre al que he amado en mi vida. La razón por la que decidí casarme contigo en aquel entonces fue simplemente que estaba desanimada tras romper con James. En aquel entonces, habría aceptado a cualquiera que me lo propusiera. La voz de Ava era más fría que nunca. Me zumbaban los oídos, como si cientos de mosquitos bailaran a la vez, lo que me mareó de repente. Así que él era James. Así que, yo era el único con quien se conformó en lugar de él.
Así que, el matrimonio que creía extremadamente feliz fue solo un último recurso para Ava. La primera vez que escuché el nombre de James fue en mi boda con Ava. Antes de que comenzara la boda, Ava estaba entreteniendo a sus amigos. Cuando pasé por allí sin querer, oí a una de sus amigas mencionar el nombre de James con un tono de profunda tristeza. En aquel entonces, todos creían que acabarías con James. ¿Quién hubiera pensado que el destino juega malas pasadas? Y al final, dijo la amiga de Ava y dejó escapar un suspiro. La expresión de Ava no cambió mucho, pero dijo en voz baja, todo es cosa del pasado. Ya no está tan mal. En aquel entonces, no le presté mucha atención. Tanto Ava como yo ya no éramos jóvenes, y era bastante normal tener uno o dos ex con quienes alguna vez pensamos que pasaríamos el resto de nuestras vidas. Lo que realmente me hizo fijarme en el nombre de James fue un año después de casarme con Ava. Ese día, Ava, a quien normalmente no le gusta beber, se emborrachó muchísimo. Cuando la devolvieron, estaba casi inconsciente. Sentí lástima por ella y le sequé el sudor de la cara con una toalla. Entonces oí a Ava murmurar el nombre de James. Las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos. Esta vez, me di cuenta de que Ava no había superado del todo a James. Al día siguiente, después de que Ava se le pasara la borrachera, tuve una conversación seria con ella sobre James. Finalmente aprendí sobre esa época de su impulsiva juventud. Ava y James se enamoraron en la universidad. En aquel entonces, uno era un estudiante reconocido, guapo y excelente, y el otro un joven pobre pero positivo y prometedor. Estaban apasionadamente enamorados, y toda la escuela lo sabía. Pero justo cuando estaban a punto de casarse después de graduarse de la universidad, Ava fue obligada por sus padres, de forma muy dura, a romper con James. La razón era simple. James era demasiado pobre. Sus padres estaban divorciados, y solo tenía una madre enferma y paralizada que necesitaba a alguien que la cuidara. Un James así ni siquiera podía garantizar su propia calidad de vida, así que, ¿cómo iba a garantizar la felicidad de Ava? Después de eso, nunca volvieron a verse. Ese día, Ava fue más tierna conmigo que nunca. Me tomó de la mano y me aseguró repetidamente que olvidaría a James y viviría una buena vida conmigo. Al igual que ahora, tomaba la mano de James y me decía que la única persona a la que había amado de principio a fin era él. Y para Ava, mi matrimonio de 3 años era solo una jaula que la aprisionaba. Ethan, no quiero seguir retrasándote. Encontremos el momento de divorciarnos. Tras decir esto, Ava se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Pero mi cuerpo reaccionó más rápido y la agarré de la muñeca. En su mirada cautelosa, oí mi propia voz preguntando, ¿cuándo empezó todo, tú y James? El rostro de Ava se congeló por un instante. Hace unos meses. Así que, hace unos meses, ya había empezado a planear dejarme. Las figuras de Ava y James se alejaban cada vez más. Me quedé en la calle, con peatones entrando y saliendo al borde, pero no oía ningún sonido. Solo pasaban por mi mente los pequeños momentos entre Ava y yo, reproduciéndose una y otra vez, sin querer desvanecerse. No sé cómo llegué a casa. Me sentía como aturdido, como un cadáver andante. En cuanto cerré los ojos, me quedé dormido en el sofá. Soñé con las cosas que me sucedieron antes de casarme con Ava. De hecho, al principio, Ava se mostró muy fría conmigo. Respondía a mis mensajes y quedaba conmigo. Pero no tomaba la iniciativa de aprender sobre mi pasado y mi vida, como si solo estuviera cumpliendo una tarea. Hasta el segundo mes después de conocernos, llevé a Ava al cine. Al terminar, le compré un ramo de rosas a una abuela en la entrada del cine. Miró fijamente las rosas en su mano, y por primera vez, me hizo una pregunta. «¿Esta flor es cara? ¿Por qué se la compraste?» En ese momento, estaba tan contenta que no noté la voz un poco entrecortada y extraña de Ava. Sonreí y me rasqué la cabeza, diciendo, pensé que se estaba esforzando mucho vendiendo flores aquí. De todas formas, no es mucho dinero, y si lo compro, podrá irse a casa a descansar antes. Bajo la farola, Ava sostenía las rosas y me miró. Por primera vez, esos ojos se posaron en mí con una luz suave. Ese día también fue la primera vez que Ava me tomó la mano. Me dijo, eres una persona muy amable.
Dormí en el sofá toda la noche y al día siguiente me despertó el timbre. En cuanto abrí la puerta, vi a mis padres allí, con bolsas grandes y pequeñas llenas de cosas. Acababa de despertarme y todavía estaba un poco aturdido. Mamá y papá, ¿qué hacen aquí? Vinimos a traerles algunas cosas. ¿Dónde está esa chica, Ava? ¿Se ha ido a trabajar? También lo pensamos después de regresar. Es su propia vida. Si Ava de verdad no quiere tener hijos, la respetaremos. Somos demasiado mayores para seguirles el ritmo a los jóvenes, pero mientras vivan una vida feliz, los padres estaremos tranquilos. Mientras mi madre hablaba, colocó las cosas que tenía en las manos sobre la mesa, una a una. Mi padre no era muy bueno expresándose, pero también coincidía con mi madre con la mirada. Al ver sus sienes canosas, mis labios se movieron y sentí una punzada de amargura en el corazón. Han trabajado duro la mayor parte de sus vidas, y de verdad no quiero que se preocupen por mi matrimonio cuando sean mayores. Sin embargo, el asunto del divorcio puede ocultarse por un tiempo, pero no para siempre. Mamá y papá, ¿yo? Voy a divorciarme de Ava. ¡Qué bofetada! La manzana que mi madre tenía en la mano cayó al suelo. Me miró con los ojos muy abiertos y preguntó, ¿qué pasa? ¿Dijiste eso? Ethan, no podemos divorciarnos solo porque la chica no quiera tener hijos. No podemos ser así. Mi padre tomó la mano de mi madre e hizo todo lo posible por controlar sus emociones, dándole palmaditas en la espalda. Dudé un buen rato, y al final no les dije que Ava me había engañado. Ella lo mencionó. Dijo que no quería retrasarme, así que era mejor terminarlo pronto. Al oír esto, mis padres se miraron y suspiraron, elogiando a Ava por ser una buena chica. Aunque no aprobaban nuestro divorcio, también sabían que sus opiniones no podían cambiar nada. Pensé que mis padres ya no me preguntarían sobre este asunto. Pero inesperadamente, esa noche recibí una llamada del médico. Mi padre había sido ingresado en el hospital debido a un infarto repentino. Para cuando corrí al hospital, mi padre ya estaba fuera de peligro. En el banco fuera de la sala, mi madre se cubría la cara y lloraba desconsoladamente. Y al otro lado estaban Ava y su madre. Yo tampoco tenía fuerzas para preguntar por qué estaba Ava allí. Fui inmediatamente al lado de mi madre. Mamá, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué papá sufrió un infarto de repente? Mi madre estaba llena de lágrimas. Me apretó la mano con fuerza, como si hubiera caído en la cuenta. Con sus palabras confusas, finalmente comprendí el motivo del incidente. Resultó que, después de que mis padres se fueran de casa, seguían queriendo hablar con la madre de Ava sobre nuestro divorcio. Esperaban que Ava cambiara de opinión. Pero no esperaban que Ava estuviera en casa. Se enteraron de que Ava se iba a casar con James. Naturalmente, también se enteraron de que Ava había hecho trampa. Mi padre estaba tan emocionado que discutió con ellos. No pudo respirar y se desplomó. Es su propio corazón débil. No pueden culparnos. Cuando la madre de Ava escuchó lo que dijo la mía, se puso nerviosa y empezó a gritar, intentando echarle la culpa a otro. Mi madre la señaló con el dedo, tartamudeó un buen rato, pero no pudo decir ni una palabra. Fue Ava quien, sabiendo que estaba equivocada, tomó la mano de su madre. Mamá, para. Diga menos. Mis padres siempre habían sido amables con Ava y tenían una relación relativamente armoniosa con su madre. Pero las personas nunca pueden ver su verdadera cara hasta que sus propios intereses están en juego. Solo entonces comprendí por fin qué significan la educación familiar y el autocontrol. Tranquilicé a mi madre, me levanté y caminé frente a Ava y su madre. Mirando a la madre de Ava, reí entre dientes y le dije, Ava me dijo antes que no aprobabas que estuviera con James porque su familia era pobre. Ahora parece que James ha cambiado la situación. ¿No temes que te guarde rencor? La madre de Ava me miró con los ojos como platos y me maldijo por no respetar a mis mayores. Pero para mí, quien enfureció a mi padre hasta el punto de sufrir un infarto y ser hospitalizado no es un mayor en absoluto. Volví a mirar a Ava sin cambiar de expresión y le pregunté, cuando confirmamos nuestra relación en la entrada del cine, también estaba relacionada con James, ¿verdad? Ava palideció, se mordió el labio inferior y asintió. James también dijo lo mismo. Aunque ya lo había adivinado cuando la verdad estaba frente a mí, seguía sintiéndome extremadamente irónico.
Lo que pensé que era la pareja perfecta era solo una broma. Fue en ese momento que la última reticencia que tenía hacia Ava se disipó por completo. Incluso me daba asco solo mirarla. Me divorciaré de ti. Les deseo a ti y a James una larga vida juntos. Como si temiera que me arrepintiera, Ava me trajo el certificado de divorcio a la mañana siguiente temprano. Mirando las espaldas de ella y James mientras se alejaban, también me despedí de mis 3 años de matrimonio. Ese mismo mediodía, Ava anunció públicamente en sus WeChat que ella y James habían vuelto. Muchos amigos en común vinieron a preguntarme qué pasaba. No soy una santa, y, naturalmente, no me culparía de nuestro divorcio. Por primera vez, conté con paciencia la historia de Ava y James reavivando su antiguo amor una y otra vez. Cada adulto tiene sus propios valores. A muy poca gente le gustó la publicación de Ava en sus momentos. Durante la pausa del almuerzo, recibí una llamada de Ava. Su voz al otro lado del teléfono sonaba extremadamente enojada, como si estuviera furiosa. Ethan, ¿qué quieres decir? Me recosté en la silla y dije con voz desganada, ¿qué quieres decir? Le contaste a tanta gente sobre mi negocio. ¿No quieres arruinar mi reputación? Ya lo hiciste. ¿No te da miedo que otros hablen de ello? Antes de esto, no podía entender a la gente que hablaba mal de sus exparejas delante de los demás después de terminar. Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos separarnos en buenos términos y seguir siendo amigos incluso después de la ruptura. Pero solo cuando el cuchillo se clava en tu propio cuerpo puedes comprender lo doloroso que es. Solo cuando la traición realmente sucede puedes comprender la ira y la renuencia que te hacen desear que la otra persona viva con dolor el resto de su vida. Al escuchar a Ava gritar al otro lado del teléfono, me sentí de muy buen humor. Después de que terminó de gritar, colgué con calma y, de paso, bloqueé su número. Gracias al arrebato de Ava, invité con gusto a todos mis compañeros del departamento a un café por la tarde. Después del trabajo, fui al hospital a visitar a mi padre y le llevé unas frutas. Aunque su cuerpo se había normalizado, por seguridad, el médico sugirió que permaneciera en observación unos días más. Pero nunca imaginé que vería a Ava y a James allí. Y salieron del departamento de obstetricia y ginecología. Al ver cómo James sujetaba con cuidado la cintura de Ava, ya tenía una idea en mi corazón. ¿Ethan? ¿No me sigues? En cuanto Ava me vio, la sonrisa de su rostro desapareció por completo. Me burlé y dije, no te hagas ilusiones. Gracias a ti, mi padre sigue en el hospital. Ava iba a decir algo, pero James la detuvo. Me miró con una mirada de disculpa. Señor Ethan, sé que Ava y yo le hemos hecho daño en este asunto, pero todos esperamos pasar la vida con la persona que realmente amamos. Creo que puede comprendernos, ¿verdad? Si es posible, también esperamos su bendición. Ahora que lo pienso, esta fue la primera vez que conversé cara a cara con James. Llevaba gafas y parecía muy amable. Pero lo que hizo fue muy sospechoso. No respondí directamente a las palabras de James. En cambio, le pregunté, ¿estás embarazada? ¿De cuántos meses estás? James se sorprendió un poco y respondió instintivamente, poco más de un mes. Así que ya estaba embarazada cuando aún no nos habíamos divorciado. ¡Qué ridículo! Discutí con nuestros padres por su estilo de vida. Pero ella, a escondidas, llevaba el hijo de otro hombre. Solté una suave carcajada, con un sarcasmo infinito en mi sonrisa. Ava, si el primer día que tuvimos una cita a ciegas me hubieras dicho que no podías dejar a tu exnovio, quizá incluso te habría elogiado como una guerrera del amor puro. Pero tenías que tenerlo todo. Querías casarte y también mantener una buena reputación. Por un lado, me dijiste que no querías tener hijos, y por otro, te acostaste con otro hombre a mis espaldas. Y ahora quieres que te bendiga. ¿No crees que eres demasiado descarado? Hablé sin reservas, y Ava palideció mortalmente al oírlo. James frunció el ceño y dijo con voz ronca, «Señor Ethan, ¿no cree que se está pasando un poco?» Me encogí de hombros con indiferencia y di un paso al frente. ¿Me estoy pasando? Comparado con lo que han hecho tú y Ava, creo que ya estoy siendo muy misericordioso. Tú. No tuve tiempo para discutir con James. Lo rocé por el hombro y entré. Como me había topado con 2 personas molestas,
Tuve una expresión muy sombría durante todo el camino hasta la sala de mi padre. Fue solo en el último segundo, antes de abrir la puerta, que finalmente ajusté mi expresión. Pero entonces oí una carcajada proveniente de la sala de mi padre. En mi opinión, mi padre siempre había sido un típico padre chino. Rara vez reía con ganas y siempre tenía el rostro serio. La verdad es que no lo oía reír muy a menudo. Al abrir la puerta, vi a una enfermera junto a la cama de mi padre, diciendo algo que no pude entender. El anciano se reía tanto que tenía las patas de gallo en las comisuras de los ojos arrugadas. Al verme entrar, finalmente se contuvo un poco y se secó las lágrimas. Enfermera Olivia, este es mi hijo. Me acerqué a ellos, y la enfermera que tanto había hecho reír a mi padre se giró. Había curiosidad y escrutinio en sus ojos almendrados, y pequeños hoyuelos en las comisuras de sus labios al sonreír la hacían parecer extremadamente accesible. Miré su placa con el nombre, Olivia. Era un nombre que le sentaba de maravilla. Hola, soy Ethan. Asentí con una sonrisa y me presenté con sencillez. ¿Cómo está mi padre hoy? Se está recuperando muy bien. El médico dijo que no había problema y que podía recibir el alta en un par de días. Olivia aún tenía una sonrisa radiante, y con solo mirarla, todos se sentían bien. Me dio más instrucciones sobre qué debía tener en cuenta y luego se dio la vuelta y salió de la sala. La vi desaparecer por la puerta antes de girar la cabeza. Y de inmediato me encontré con la mirada chismosa de mi padre. ¿Qué opinas? ¿Qué pienso yo sobre qué? Enfermera Olivia. Es guapa y atenta. ¿No es mucho mejor que esa Ava? Me sentí un poco impotente al saber que mi padre iba a volver a hacer de casamentero. Pero me acababa de divorciar de Ava y la verdad es que no tenía energías para dedicarme a asuntos del corazón. Tras intercambiar unas palabras superficiales con mi padre, cambié rápidamente de tema. Al salir de la sala, llovía a cántaros. En la entrada del edificio, vi una figura familiar. ¿Enfermera Olivia? Olivia se dio la vuelta y, al ver que era yo, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Señor Ethan, qué coincidencia. 10 minutos después, Olivia estaba sentada en mi coche. Lamento mucho molestarlo, señor Ethan. Incluso tiene que llevarme a casa. Olivia estaba sentada en el asiento del copiloto de mi coche, con una sonrisa ligeramente avergonzada. Dije con indiferencia, está bien. Aún no te he dado las gracias por cuidar de mi padre. Este es mi trabajo. Señor Ethan, no se lo tome a pecho. Olivia era completamente diferente a Ava. Hablaba mucho, casi siempre charlando de todo tipo de cosas sin un tema fijo, pero eso podía hacer que la gente se relajara inconscientemente. Quizás por su trabajo, Olivia siempre percibía rápidamente los cambios de humor de la otra persona y ajustaba el tema. Era como una suave brisa primaveral que acariciaba el rostro, haciendo que la gente, sin darse cuenta, se sintiera de mejor humor. El tiempo parecía pasar especialmente rápido cuando estaba con Olivia. Sin darme cuenta, ya habíamos llegado a su zona residencial. Entonces, señor Ethan, le devolveré este paraguas la próxima vez que nos veamos. Al ver la sonrisa de Olivia en la penumbra, me sentí hechizado por algo inexplicable. Llámame Ethan. No hay necesidad de ser tan formal, dije. Olivia pareció desconcertada por un momento, y luego su sonrisa se hizo aún más brillante. Bueno, Ethan. De alguna manera, nos agregamos en WeChat. Cuando llegué a casa, vi un mensaje de Olivia. Era la foto de un gatito. Lulu le da las gracias, señor Ethan, por el paraguas. Así no se mojó. Al ver estas palabras, casi podía imaginar el tono de voz de Olivia al enviar el mensaje. Sin darme cuenta, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Durante el tiempo que mi padre estuvo en el hospital, me mantuve en contacto con Olivia. Al principio, solo charlábamos cuando nos veíamos en el hospital, pero después quedábamos para cenar y ver películas juntos los fines de semana. Sin darnos cuenta, la relación entre Olivia y yo parecía estar cambiando gradualmente y dejando de ser amigos comunes. Para el día en que mi padre recibió el alta hospitalaria, nuestra relación se había vuelto algo ambigua. Poco a poco me olvidé de la existencia de Ava y James en este tipo de vida. Hasta que un día en el trabajo, recibí un correo electrónico.
Resultó ser de Ava, una invitación a su boda con James. En ese momento, sentí un asco inmenso. Al segundo siguiente, recibí la llamada de un amigo. Ethan, ¿sabes que Ava y James se casan? Mirando la invitación en la pantalla, sonreí y dije, es la primera vez que veo a alguien enviarle una invitación de boda a su exmarido. ¡Maldita sea! Definitivamente intenta darte asco a propósito. No podemos perder esta ronda. Tienes que traer a una mujer hermosa para demostrarle quién manda. De hecho, sin que mi amiga lo dijera, lo primero que pensé fue lo mismo. Pero pronto descarté la idea. No quería que mi tranquila vida actual volviera a verse arrastrada a una situación tan caótica. Tampoco quería que Olivia fuera una herramienta para presumir ante Ava. Así que rechacé la sugerencia de mi amiga y dije que no estaría presente en la boda de Ava. Pero no esperaba que a veces las cosas del destino fueran tan extrañas. Aunque me negué a asistir a la boda, me encontré con Ava y James a la salida del lugar. A Olivia, como a mí, le encantaban los deportes al aire libre, así que solíamos quedar para ir en bicicleta juntos los fines de semana. La bicicleta que había estado guardada en el sótano durante mis 3 años de matrimonio con Ava finalmente me vino muy bien. Cuando nos encontramos con Ava y James, Olivia y yo ya habíamos recorrido varios kilómetros en bicicleta y estábamos descansando en una cafetería de la calle. Ava llevaba un vestido holgado. Su cara, originalmente puntiaguda y con forma de melón, se había vuelto más redonda, probablemente debido a los efectos del embarazo. En cuanto me vio, su mirada se posó en Olivia, que estaba a mi lado, con una mirada escrutadora y burlona. Parece que no te ha ido muy bien desde que me dejaste. Tu gusto ha decaído muchísimo. Olivia acababa de dejar de montar en bicicleta. Tenía la cara cubierta de sudor por el ejercicio. No llevaba maquillaje y vestía solo ropa deportiva sencilla. Sus mejillas sonrojadas la hacían parecer un poco desaliñada. Pero lo que aún no podía ocultar era el brillo de sus ojos. Claro, comparada con Ava, que iba elegante, sí parecía un poco inferior. Fruncí el ceño y estaba a punto de replicar cuando oí la voz de Olivia. Claro que ha cambiado de gustos. A Ethan ya no le gustan las mujeres que engañan a sus maridos. Oh, no es engaño. En tus palabras, debería ser abrazar el amor verdadero. El tono de Olivia era extremadamente sarcástico, y no pude evitar reírme a carcajadas. Siempre supe que era mordaz, pero no esperaba que fuera tan buena replicando. Ava no podía discutir con ella, así que solo pudo mirarla con furia y luego volver la vista hacia mí. Como para presumir, me puso la mano delante. El enorme anillo de diamantes en su dedo corazón brillaba. ¿Ves esto? James me lo dio. Es mucho más grande que el que me compraste cuando nos casamos. Ya había tenido noticias de mi amigo. Después de que James y Ava rompieran, él se fue a otra ciudad para desarrollarse. Con los años, se había convertido en un pequeño jefe, por lo que regresó a esta ciudad para reavivar su antigua relación. Por suerte, se había hecho un nombre, de lo contrario, la madre de Ava no habría accedido. Para decirlo sin rodeos, era simplemente vanidosa. Al ver que ni Olivia ni yo mostrábamos ningún cambio en nuestras expresiones, Ava soltó un bufido frío. En ese momento, James, que había entrado a comprar café, salió. Rodeó la cintura de Ava con el brazo y le dijo en voz baja, ¿llevas mucho tiempo esperando? Vamos. Te daré un masaje en las piernas cuando lleguemos a casa. James parecía el marido perfecto. Antes de que se fueran, Ava me miró triunfante. No entendía qué intentaba demostrar presumiendo delante de mí. ¿Intentaba decirme que su decisión fue la correcta? Pero en mi opinión, desde el momento en que Ava decidió engañar a su hijo, su decisión perdió todo sentido. Solo tiene 2 meses de embarazo, pero ya saca la tripa al caminar, por miedo a que nadie sepa que está embarazada. ¿Será que lleva un bebé especial?, murmuró Olivia a mi lado, interrumpiendo mis pensamientos. La miré. Al verla mirar con enojo las espaldas de Ava y James, e incluso apretar los puños y agitarlos 2 veces, no pude evitar reír a carcajadas. Al encontrarme con la mirada confundida de Olivia, mi sonrisa se volvió aún más incontrolable. Quizás divorciarme también fue un regalo del cielo. Si no, ¿cómo habría conocido a Olivia? El día que Ava y James se casaron,
las fotos de ambos inundaron todos los momentos de WeChat. Mi amigo temía que me entristeciera verlos, así que me arrastró para que me divirtiera todo el día. No sabía que ya no sentía nada al ver esas fotos. Pero era la madre de Ava. Después de casarse, no se olvidó de mostrar el brazalete de oro que James le había regalado delante de mis padres. Mis padres la echaron de casa con una escoba. La segunda semana después de que James y Ava se casaran, empecé a salir oficialmente con Olivia. Aunque el progreso fue un poco rápido, se sintió tan natural como el agua fluyendo por un canal. La sensación de estar con Olivia era completamente diferente a la de estar con Ava en aquel entonces. No tenía que agotarme intentando adivinar las preferencias de Olivia, ni preocuparme por hacerla enfadar en ningún momento. Cada día era tan feliz como si viviera en un sueño. El punto de inflexión llegó la primera semana después de mudarme con Olivia. Esa noche, Olivia estaba trabajando en el turno de noche en el hospital. Salí temprano del trabajo, preparé algunos bocadillos y planeé llevárselos al hospital. Pero justo cuando estaba a punto de salir, oí una serie de golpes rápidos en la puerta. Afuera, Ava, con aspecto demacrado, levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. «Ethan, ¿puedes dejarme quedarme una noche?» Tenía los ojos rojos e hinchados, obviamente de tanto llorar. Si fuera la misma yo de antes, la habría abrazado de inmediato y la habría consolado con voz suave. Pero ahora, viéndola así, solo sentía molestia. «¿Qué haces aquí?» Ava notó la frialdad en mi tono y su expresión se congeló al instante. Al verla callada, se me agotó la paciencia. «Si no dices nada, cierro la puerta». Justo antes de cerrar la puerta, Ava extendió la mano y me impidió hacerlo. «No». Tuve una pelea con James y me golpeó. «Ethan, no me alejes, ¿de acuerdo?» Ava me agarró del brazo, su voz estaba llena de lástima y agravio. Suspiré, y ante su mirada suplicante, retiré el brazo sin contemplaciones. «Ava, no es normal acudir a tu exmarido después de una pelea con tu marido, ¿verdad?» «Ethan, ¿cómo puedes ser tan frío? No eras así antes. Antes, de ti. El pasado es el pasado. Por muy bueno que fuera contigo antes, ¿no me engañaste?» Había un dejo de burla en mi tono, y Ava palideció. Quiso decir más, pero no le di la oportunidad. En cambio, cerré la puerta de golpe. Ava tocó el timbre un rato afuera. Al ver que no respondía, dejó de oírse. Solo después de asegurarme de que se había ido, recogí los bocadillos de la noche y salí. No oculté que Ava había venido a mí por Olivia. Sabía que no era el tipo de mujer que se pondría celosa por esas cosas. Como esperaba, tras escuchar lo que dije, Olivia suspiró un poco y luego no volvió a mencionarlo. Fue solo cuando cené con una amiga unos días después que finalmente me enteré de la vida matrimonial de Ava y James. Mi amiga me contó que, después de casarse, Ava y James dejaron su trabajo y se dedicaron a tiempo completo a la casa. Pero la vida de ama de casa a tiempo completo no era fácil, sobre todo porque James tenía una madre paralizada en la cama. Después de enriquecerse, aunque James podía contratar a una niñera para que cuidara de su madre, al fin y al cabo, la niñera era una forastera. En cualquier caso, no era tan conveniente como su propia nuera. Además, la madre de James estaba acostumbrada a la pobreza y siempre quería ahorrar. Así que despidió a la niñera después de casarse. Cuidarla un par de días estaba bien, pero con el tiempo, ¿cómo podría Ava, a quien habían mimado desde niña, soportar semejante vida? Empezó a discutir con James con frecuencia. Y James siempre había sido filial con su madre. Nunca cedió en este asunto. Por muy buena que fuera la relación, se arruinaba por completo en tales peleas. Sin mencionar que James tiene que socializar a diario. Ya sabes cómo es socializar. Siempre hay mujeres por ahí. Con la personalidad de Ava, la va a pasar mal. Mi amiga me miró con una mirada chismosa, bromeando. ¿Qué piensas cuando te enteras de que tu exesposa la está pasando mal? Sonreí y me serví una cerveza. ¿Qué puedo pensar? Ella elige el camino. Como lo hace es su destino. Es cierto. No me invitaste a cenar hoy solo por el asunto de Ava, ¿verdad? Bajo la mirada curiosa de mi amigo, saqué la invitación de boda de mi bolso y se la entregué. ¿Casarse? ¿Tan pronto?
Sonreí y me rasqué la cabeza con algo de vergüenza. Es un poco rápido, pero la madre de Olivia no está bien de salud. No queremos hacer esperar demasiado a la anciana. Es más, cuando conoces a alguien compatible y se aman, incluso un solo día separados se siente como un año. Mi amigo miró la invitación en su mano y sonrió, diciendo, si Ava se entera de esto, se va a derrumbar otra vez. En ese momento, no tomé en serio sus palabras y las tomé como una broma pasajera. Inesperadamente, sus palabras resultaron ser proféticas. En cuanto se difundió entre mis amigos la noticia de que me iba a casar con Olivia, poco después vi a Ava esperándome en la entrada de mi empresa al salir del trabajo. En ese momento, su barriga estaba ligeramente abultada, pero parecía mucho menos enérgica que antes, e incluso su barbilla se había vuelto más afilada. No quería complicarme mucho con Ava. Estaba a punto de escabullirme sigilosamente por un lado, pero Ava me pilló con las manos en la masa, buscándome. «Ethan», gritó mi nombre y luego se dirigió hacia mí. Me agarró la mano y se negó a soltarme. «¿Te vas a casar? ¿Cómo puedes casarte?» Me divirtieron las palabras de Ava y retiré la mano con fuerza. «¿Por qué no puedo casarme? ¿Quieres que guarde luto por ti durante 3 años? Pero me amabas tanto. ¿Cómo puedes enamorarte de otra mujer y estar con ella? ¿Lo has olvidado, Ethan? Dijiste que me harías bien el resto de tu vida». Ava parecía un poco loca en ese momento. Respiré hondo e intenté hablarle con calma, sin querer irritarla. «Ava, ¿tengo que recordártelo? Fuiste tú quien insistió en divorciarse e incluso me engañaste. Esto es la realidad, no una novela. Nadie esperará siempre a que regreses. Además, no cumpliste tu promesa, ¿verdad?» Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, oí a Ava llamándome, pero no me detuve. En la esquina, instintivamente giré la cabeza para mirarla. Pero vi que James se había acercado de alguna manera y ahora estaba enredado con Ava al lado de la carretera. Al volver la vista, vi por casualidad la bofetada que le dio a Ava. Hasta el día en que me casé con Olivia, Ava no me causó más problemas. Pensé que por fin había visto la luz, pero no esperaba que simplemente estuviera reteniendo una gran mudanza para mí. Olivia y yo no celebramos una boda grandiosa. Solo invitamos a nuestros amigos cercanos y a nuestros padres. Al fin y al cabo, me acababa de divorciar hacía poco, y sería un poco inapropiado celebrar una boda grandiosa. Pero no esperaba que Ava viniera al lugar de la boda. No solo eso, sino que además llegó con un vestido de novia. No estoy de acuerdo. La puerta del local se abrió de repente y apareció Ava, con un vestido de novia y muy pálida. Tenía los ojos inyectados en sangre y me miraba con una mirada persistente, como la de un demonio. «Ethan, prometiste amarme toda la vida». «Sé que me equivoqué, Ethan. ¿Puedes volver conmigo? Volvamos a estar juntos. Esta vez, definitivamente no te decepcionaré. No te cases con esa mujer que está a tu lado. Ella solo es una zorra que te sedujo». «Ethan, mírame». «Soy Ava». Olivia, a mi lado, estaba un poco asustada y se escondió detrás de mí. Fruncí el ceño y miré a Ava sin decir palabra. Simplemente les dije con severidad a los guardias de seguridad de ambos lados, ¿qué hacen ahí parados? «Dens prisa y sáquenla». Solo entonces los guardias de seguridad recobraron la conciencia y se acercaron para levantar a Ava. Después de todo, Ava era mujer y estaba embarazada. No era rival para 2 hombres adultos y la sacaron de la escena. Esta farsa inquietó a todos los presentes, e incluso el presentador aceleró su discurso. Por suerte, hasta el final de la ceremonia, Ava no volvió a causar problemas. Al terminar, Olivia y yo lo comentamos y decidimos salir a echar un vistazo. ¿Quién hubiera pensado que, en cuanto llegamos a la entrada del local, vimos a Ava tirada en el suelo? Tenía sangre por todo el cuerpo, y seguía murmurando para sí misma. «Es todo por esta niña. Mientras el niño ya no esté, Ethan volverá conmigo. Podemos seguir siendo como antes». Olivia estaba aterrorizada. Llamé de inmediato a emergencias y observé con impotencia cómo llevaban a Ava a la ambulancia. Olivia me agarró la mano con fuerza y su cuerpo temblaba sin parar. Después de todo, la interrupción de Ava afectó nuestra boda. Para compensar a Olivia,
Le preparé una sorpresa especial y quise llevarla de luna de miel a la isla de Jeju, su lugar favorito. Justo cuando fui a buscarla, escuché a sus colegas cotilleando. Resultó que Ava no pudo quedarse con su bebé ese día. Además, debido a una hemorragia severa, el médico no tuvo más remedio que extirparle el útero, y no podría quedar embarazada en el futuro. De hecho, se cumplió la mentira de que era una tonta de la que solía hablar. Su esposo sigue causando problemas en el hospital. Insiste en que fue un accidente médico y exige una cuantiosa indemnización al hospital. La enfermera lo dijo con un tono despectivo, con un dejo de burla. Presumiblemente, también pensó que el comportamiento de James era extremadamente absurdo. Y cuando Olivia y yo íbamos al estacionamiento, nos topamos con James. Estaba agarrando al doctor por el cuello con una expresión feroz, ya sin la elegancia de antes. Al ver que James estaba a punto de golpearlo en la cara, me abalancé rápidamente y lo agarré por la muñeca. Esto es un hospital. Si de verdad crees que es una negligencia médica, puedes llamar a la policía. ¿Qué sentido tiene vengarse del médico en privado? James estaba delgado y débil, y yo le sujetaba la muñeca con fuerza, lo que le dificultaba soltarse. Su cara se puso roja. Me miró con furia y maldijo en voz alta. Aún no he saldado cuentas contigo, pero has venido a buscarme. Mi esposa sufrió un aborto espontáneo en tu boda. Tienes que darme una explicación. James estaba a punto de atacarme mientras gritaba, pero con solo un suave empujón mío, cayó al suelo. Ava tuvo un aborto espontáneo por sus propias acciones. ¿Qué tenía que ver conmigo? Lo maldije en silencio por estar loco, rodeé a Olivia con el brazo y me alejé. En el coche, le pedí disculpas a Olivia, diciéndole, solo por esta boda, te han hecho daño. Pero Olivia simplemente me tomó la mano, comprensivamente. No es tu culpa. No tienes que disculparte conmigo. Al ver su sonrisa, creí firmemente que esta vez podría ser feliz. Durante nuestra luna de miel en la isla de Jeju con Olivia, para descansar bien y dejar de lado el trabajo, cortamos deliberadamente el contacto con todos. Solo al regresar al país me enteré de que James había publicado en internet el vídeo donde aparezco yo, empujándolo en el hospital ese día. También distorsionó la verdad, diciendo que seduje a Ava y luego me casé con otra mujer, lo que provocó que Ava se volviera loca en mi boda y perdiera a su bebé. James quería provocar el juicio justo de los internautas y ejercer violencia en línea contra mí. Pero olvidó que los internautas no son organismos unicelulares sin mente. Las mentiras de James quedaron expuestas rápidamente. Además, también se reveló el incidente en el que causó problemas en el hospital, y de inmediato se convirtió en un paria. Pero antes de que pudiera reírme de James por buscarse problemas, recibí una llamada de mí. Al otro lado del teléfono, la voz de mi madre estaba llena de miedo y ansiedad. Hijo, regresa rápido. Ava ha llegado a nuestra puerta. Sin tiempo para hacer más preguntas, subí a Olivia al coche y conduje a toda velocidad hacia casa de mis padres. En cuanto bajé del coche, vi a Ava sujetando la mano de mi madre y negándose a soltarla, mientras mi padre jadeaba con dificultad junto a ellas con una expresión terrible, como si le fuera a dar un infarto. La ira y la preocupación me invadieron de inmediato. Corrí hacia adelante y la empujé, parándome frente a mi madre. «Ava, ¿qué demonios quieres?». Se tambaleó al ser empujada. Su rostro pálido tras el aborto, sumado a sus lágrimas, la hacían parecer algo lamentable. Pero a mis ojos, eran como lágrimas de cocodrilo. Ethan, solo quiero volver contigo. ¿Qué tiene de bueno esta mujer? ¿Por qué me abandonaste por ella? ¿Has olvidado lo felices que éramos antes? Nos separamos en malos términos. Cuando vi a mi madre, que tenía más de 50 años, secándose las lágrimas a escondidas, para ser sincero, yo también sufrí. Le sonreí y le dije, claro que eras feliz. Cuando estábamos juntos, te trataba como a un emperador. Ahora que James ya no te consiente, quieres volver a los viejos tiempos. ¿Cómo puede ser que todo lo bueno del mundo sea solo tuyo? Ava, despierta. Estaba llorando y seguía queriendo seguir molestándome. Pero un coche conocido se detuvo junto a Ava. James salió furioso y le dio una patada en la espalda. Ella cayó de bruces, pero James no la soltó. La golpeaba y maldecía sin parar.
Maldita seas, zorra. Seducías hombres a mis espaldas. Ya no eres más que una gallina que no puede poner huevos. ¿Quién más te querría aparte de mí? ¿Te arrepientes ahora? Es demasiado tarde. ¿Por qué no pensaste en esto cuando tenías una aventura conmigo? Mientras James golpeaba a Ava, inmediatamente llevé a mis padres de la escena. Para evitar que Ava los acosara de nuevo, simplemente vendí la casa original, compré un apartamento más grande y los traje a vivir conmigo. Aún así, seguía en ascuas todos los días, temiendo que esa loca de Ava volviera a llamar a mi puerta. Pero no esperaba que la próxima vez que la viera, sería en un reportaje de Sociedad. Ava había matado a la madre de James. Por curiosidad, le pregunté a mi amigo. Resultó que después de que James se buscara problemas al intentar difamarme y sufriera las consecuencias, las ganancias de su empresa se desplomaron. Para compensar el déficit de la empresa, puso la mira en la casa de la madre de Ava. Ava, naturalmente, se negó. Y desde su aborto, su estado mental había sido muy precario, y la madre de James la despreciaba y regañaba constantemente. En un ataque de ira, apuñaló a la anciana hasta matarla. Ahora, Ava ha sido arrestada y encarcelada, y la empresa de James ha quebrado. Tomé un sorbo de vino con un suspiro y dije con emoción, quien se busca problemas se los merece. No pueden culpar a los demás.